Siempre había llevado el control, dirigiendo salas de juntas y orquestando acuerdos con la precisión de un director de orquesta. Al menos, eso decían de mí, y poco a poco había llegado a creerlo. Tras 30 años escalando posiciones entre la élite financiera de Manhattan, me había forjado la reputación de Alejandro Hayes, el implacable director ejecutivo de Inversiones Meridiano. Aquella tarde de martes en septiembre, busqué refugio en el Bellamy, un restaurante exclusivo escondido en la calle 52 Este. Era mi mesa habitual, una esquina, con la espalda apoyada en la pared, ideal para observar sin ser observado. El maitre, Jaime, sabía muy bien que nadie debía sentarse demasiado cerca. La mayoría de las noches asistía acompañado de clientes o miembros del consejo, pero en ocasiones necesitaba la soledad para desenredar pensamientos complejos. ¿Su habitual Macallan 18, señor Hayes?, preguntó Jaime, apareciendo a mi lado con la sincronización de un profesional. Perfecto, gracias, respondí sin levantar mucho la vista de las proyecciones trimestrales que se desplegaban en mi tablet. Moments después llegó el líquido ámbar, y tomé un sorbo medido, deleitándome con sus matices de roble cálido mientras repasaba cifras de adquisición de una prometedora startup tecnológica en Boston. El restaurante vibraba con la suave sinfonía del dinero de Manhattan, conversaciones en voz baja, el tintinear de cristal fino y esporádicos estallidos de risas contenidas. Apenas notaba la lluvia otoñal que golpeaba las ventanas, creando una barrera acogedora entre este santuario de privilegio y el mundo común que se extendía afuera. Acababa de subrayar un informe de gastos dudoso cuando alguien, perturbó mi concentración. Una presencia que no encajaba. Al levantar la vista, lo distinguí de inmediato, un muchacho, de unos 10 o 11 años, que se deslizaba entre las mesas con un propósito inusual. Vestía un uniforme escolar gris, algo arrugado, con una mochila azul marino colgada al hombro. Su cabello castaño, que necesitaba un corte, caía justo encima de unos ojos inteligentes que exploraban el comedor con sorprendente intensidad. Mi primer pensamiento fue de lógica: ¿dónde estaban sus padres? El Bellamy no era un lugar para familias. Los niños eran tolerados más que bienvenidos, y aún así se esperaba que fueran ejemplos impecables de la conducta de sus adinerados tutores. Sin embargo, algo en ese chico capturó mi atención. Había una deliberación en sus movimientos, una determinación silenciosa que parecía contradecir su juventud. Lo observé mientras rechazaba educadamente la ayuda de un mesero preocupado, continuando su recorrido por el comedor hasta que su mirada se fijó en la mía. El reconocimiento en sus ojos fue instantáneo. Inconfundible. Yo, sin embargo, sentía únicamente confusión cuando se acercó a mi mesa con pasos firmes. Mi mente repasaba posibilidades: quizá estaba recolectando donativos para alguna causa benéfica, o tal vez me había confundido de persona. Fuera cual fuera el caso, ya estaba formulando un despido cortés pero firme. Disculpa, empecé, con un tono que pretendía ser autoritario sin llegar a ser descortés. Creo que te has equivocado, usted es Alejandro Hayes, interrumpió, con una voz que traicionaba un leve temblor bajo su confianza. Vives en el ático del Sheffield, en el sur de Central Park. Tu oficina está en el piso 42 de la Torre Meridiano. Te gusta el café negro con una cucharita de azúcar y siempre llevas un bolígrafo Montblanc en el bolsillo interno izquierdo. Sentí como mi compostura entrenada flaqueaba. Eran detalles específicos, no algo que se pudiera conocer por leer revistas de negocios o ver apariciones televisivas. Instintivamente, mi mano se desplazó hacia la chaqueta, donde, en efecto, reposaba mi bolígrafo en su lugar de costumbre. ¿Quién eres?, pregunté, bajando la voz para que nuestra conversación permaneciera privada. El muchacho levantó ligeramente la barbilla. Me llamo Ethan. Ethan Williams. Williams. El apellido no me sonaba de inmediato, pero algo en su mirada serena sugería que debía conocerlo. Lo siento, Ethan, pero creo que aún no nos hemos conocido, ofrecí, aunque la incertidumbre ya se asomaba en mi voz. Su expresión osciló entre la decepción y la determinación. La abuela tenía razón, dijo con palabras medidas y claras. Dijo que fingirías no conocerme. La afirmación golpeó con fuerza inesperada. No de manera acusatoria, sino como un hecho, como si simplemente confirmara una predicción. Mi mente buscó con dificultad el recuerdo de una abuela, de un Williams,
de alguien que pudiera vincularme a ese niño sereno que ahora se presentaba ante mí. Tu abuela, aventuré con cuidado. ¿Quién es? Sarah Williams. Me observó fijamente. Pero antes de casarse con el abuelo, se llamaba Sarah Michei. La conociste en Chicago, antes de que te mudaras a Nueva York. Sarah Michei. El nombre atravesó mi conciencia como una piedra rompiendo un cristal. Imágenes se sucedieron a la velocidad de un flash: un pequeño apartamento en Lincoln Park, el lago Michigan en invierno, la risa de una mujer en las noches de verano, promesas hechas y deshechas. Eso, no puede ser, murmuré, más para mí que para el niño. Sarah Michei es, mi abuela, concluyó Ethan. Y está muriendo. El murmullo ambiental del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un lejano zumbido. Mi mundo meticulosamente estructurado, reuniones de consejo y balances, almuerzos de poder y vistas de ático, de repente se sintió insustancial, como decorados elaborados en un escenario. Pidió verte, continuó Ethan, sacando un papel doblado de su bolsillo y colocándolo sobre la mesa entre nosotros. Está en el Hospital Mount Sinai. Habitación 718. Me quedé mirando el papel, incapaz de alcanzarlo, anclado por el peso de 3 décadas de olvido deliberado. ¿Cómo me encontraste?, logré preguntar. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. La abuela solía guardar recortes de prensa sobre ti. Yo hice una pequeña investigación. Se encogió de hombros, el gesto sorprendentemente maduro para su corta edad. No fue tan difícil. En ese instante, vi en su mirada algo de Sarah, esa misma determinación silenciosa que una vez me había cautivado en otra vida. Antes de que la ambición y la oportunidad me arrastraran hacia el este. Antes de convencerme de que algunos sacrificios eran necesarios para alcanzar la grandeza. Debo irme, dijo Ethan, consultando su reloj. El tío Marcos me espera afuera. No sabe que entré. Dio un paso atrás, luego se detuvo. La abuela dijo que quizás no vendrías. Dijo que probablemente tienes reuniones importantes y cosas por el estilo. Sus ojos, directos y desconcertantemente perceptivos, se encontraron nuevamente con los míos. Pero también dijo que solías cumplir tus promesas. Hace mucho tiempo. Y en un instante, se esfumó, entrelazándose entre las mesas hacia la salida, dejándome con un papel doblado y la primera grieta en una fachada que había perfeccionado durante décadas. Mi mano temblaba ligeramente al alcanzar mi scotch, sin hallar consuelo en su cálido familiar sabor. Afuera, Manhattan seguía su incesante ritmo, taxis salpicando charcos, paraguas rebotando en las aceras mojadas, millones de vidas intersectándose y divergiendo con precisión mecánica. Pero en el Bellamy, en mi mesa elegida meticulosamente, algo fundamental había cambiado. Mi imperio de números e influencia se había vuelto hueco ante el simple peso de la expectativa de un niño y un nombre que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Sarah Michei. Después de todos estos años. Apenas recuerdo haber salido del Bellamy. Jaime apareció, con el rostro marcado por la preocupación, preguntando si todo estaba bien. Debía sentir, firmar algún documento y salir a la lluvia sin mi paraguas. El aire nocturno me golpeó como una fuerza física. Por primera vez, no llamé inmediatamente a un taxi ni contacté a mi chofer. En lugar de eso, caminé sin rumbo por las calles relucientes, el nombre de Sarah latiendo en mi mente a cada paso. Sarah Michei. Ahora Sarah Williams. Mi teléfono vibró repetidamente en el bolsillo, probablemente era Carolina, mi asistente ejecutiva, con novedades sobre la reunión del consejo del día siguiente. Lo ignoré. La lluvia empapaba mi traje a medida, pero apenas lo notaba, con la mente ya retrocediendo 30 años a otra ciudad, a otra vida. Chicago, 1995. Tenía 24 años, recién graduado de Northwestern con un MBA y una ambición feroz. Aún no era Alejandro Hayes, titán de las finanzas, simplemente Alex, hambriento, decidido y completamente seguro de mi camino. Había conseguido un prometedor puesto en Boston Financial, un trampolín que eventualmente me llevaría a Nueva York y más allá. Sarah trabajaba en la cafetería cerca de mi apartamento. Estudiaba literatura en la Universidad de Paul, y servía mesas para complementar su beca.
Nuestra primera conversación giró en torno a un libro que yo leía, algo de Hemingway que había escogido para parecer culto. Ella desarmó mi fachada enseguida. ¿Te desagrada, no es así?, me preguntó, rellenando mi café con una sonrisa cómplice. Admití la verdad, y ella me recomendó a Raymond Carver en su lugar. Menos apariencias, más alma, dijo. Al día siguiente regresé con una colección de Carver, y fue entonces cuando nuestra verdadera conversación comenzó. Sarah Mitchell. Con su cabello rojizo escapando constantemente de cualquier banda o pinza que intentara contenerlo. Su costumbre de meter un lápiz detrás de la oreja cuando estaba pensando. Su pequeño apartamento repleto de libros apilados por doquier, en estantes, al lado de la cama, incluso en el baño. La forma en que se sentaba con las piernas cruzadas en su desgastado sofá, leyendo en voz alta fragmentos bajo la luz dorada del anochecer. «Vas a cambiar el mundo algún día, Alex», solía decir. «Pero no te olvides de vivir en él también». La había amado. Esa era la sencilla verdad que había enterrado bajo años de ambición y logros. La amaba por su valentía, su claridad, su honestidad sin reservas. La amé lo suficiente como para prometerle un para siempre, aquella noche nevada junto al lago Michigan, cuando el mundo entero parecía contener el aliento a nuestro alrededor. Luego llegó la oferta de Manhattan. Una oportunidad irrepetible. Una trayectoria que me catapultaría a la estratosfera financiera si me movía rápido, trabajaba sin descanso, me comprometía por completo. «Ven conmigo», le insté. Pero Sarah estaba terminando su carrera. Su madre estaba enferma. Su vida, su comunidad, estaban en Chicago. «Podemos hacerlo funcionar a distancia», dijo. «Solo por 1 o 2 años». Pero Nueva York me consumió. Las jornadas de 14 horas se extendieron a 18. Las llamadas dominicales se convirtieron en mensajes apresurados. Las promesas de visita se transformaron en disculpas por vuelos cancelados. La distancia creció, no solo en millas, sino en prioridades. Luego llegó Meridiano, mi primer gran éxito en inversiones. De repente, aparecía en revistas de negocios, asistía a reuniones exclusivas, me movía en círculos que hacían mi vida en Chicago parecer un recuerdo distante y pintoresco. Una noche, tras 3 visitas canceladas y un mes de comunicación mínima, Sarah llamó. La recuerdo parada en mi ventana, con vistas a Central Park, molesto por la interrupción mientras me preparaba para una reunión crucial. «Necesito saber si esto sigue siendo real», dijo, con voz firme pero cargada de dolor. «Si aún somos reales». Dudé un instante. Pero fue suficiente. «Creo que ambos conocemos la respuesta», susurró. «Esa fue la última vez que hablamos». Le devolví sus cosas en una caja cuidadosamente empacada. Cambié mi número al conseguir un nuevo puesto. Me sumergí en la construcción de mi imperio, convenciéndome de que lo que habíamos tenido era un romanticismo juvenil, incompatible con el hombre en el que me estaba convirtiendo. Con el tiempo, me volví experto en olvidar. Salía estratégicamente con mujeres hermosas y exitosas que realzaban mi estatus social y no exigían nada más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Convertí Inversiones Meridiano en una potencia, me transformé en el hombre cuyas llamadas siempre eran devueltas, cuyas opiniones marcaban el rumbo del mercado. Y ahora, caminando por las calles empapadas de Manhattan, aquellas murallas cuidadosamente construidas se estaban desmoronando. Sarah Mitchell estaba en Nueva York. Sarah Mitchell estaba muriendo. Y tenía un nieto, Ethan, cuyos ojos me hacían rendir cuentas de una forma que ningún miembro del consejo o rival de negocios jamás podría. Me encontré en la entrada de Central Park, donde la luz de las farolas se reflejaba en los charcos y los corredores nocturnos chapoteaban a mi paso. Mis pensamientos vagaban por recuerdos que hacía décadas me había prohibido revivir. Los viajes de fin de semana a la orilla del lago Michigan. El día de Acción de Gracias en la pequeña casa de la madre de Sarah, donde me sentía más en casa que en la fría mansión de mi infancia. Los libros que Sarah me dedicó, Steinbeck, Didier Morrison, cuyas páginas ahora amarilleadas y olvidadas reposaban en una caja en algún depósito. ¿Se casó pronto después de mí? Debe haberlo hecho, si tiene un nieto de la edad de Ethan. ¿Encontró la felicidad?
Pensó en mí a lo largo de los años, o tuvo éxito donde yo fracasé, en seguir adelante de verdad. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté. Alejandro Hayes, dije automáticamente. Señor Hayes, habla la doctora Lena Chen del Hospital Mount Sinai. Llame respecto a Sarah Williams. Usted figura como su contacto de emergencia. Detuve mi paso, la lluvia corría por mi rostro. No puede ser. Hace 30 años que no hablamos. La doctora hizo una pausa. El contacto se actualizó recientemente, señor. La señora Williams lo solicitó expresamente. Me apoyé en la barandilla del parque, sintiéndome de repente inestable. ¿Cómo está? Me temo que su condición es terminal. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Le quedan quizás una semana, o menos. La voz de la doctora era suave pero directa. Ha estado pidiendo verte. Terminal. Una semana o menos. La evaluación clínica se estrelló contra el vibrante recuerdo de Sarah riendo mientras corríamos bajo una lluvia de verano similar a aquella, buscando refugio bajo un toldo en Michigan Avenue. ¿Señor Hayes? ¿Está ahí? Sí, logré decir. Habitación 718, ¿verdad? Sí. La sorpresa coloreó su voz. ¿Cómo es que? Llegaré en 20 minutos, respondí, ya moviéndome hacia la calle para detener un taxi. En el interior del taxi, abrí el papel que Ethan había dejado. La letra de Sarah era diferente, más temblorosa, pero aún inconfundible. Alex, si estás leyendo esto, significa que Ethan te encontró. Es tan ingenioso, me recuerda a ti, en realidad. Sé que esto es inesperado después de tantos años. Nunca me han gustado los dramatismos en el lecho de muerte, pero hay cosas que deben decirse, cara a cara, antes de que sea demasiado tarde. Sin presiones, sin culpas. Solo la verdad, como solíamos prometer. Estoy en la habitación 718. La vista no es de Central Park, pero servirá. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi cartera. Afuera, las luces de Manhattan se difuminaban a través del cristal surcado por la lluvia. En algún lugar de esa vasta e implacable ciudad estaba la mujer sobre la que alguna vez había construido mi futuro, el futuro que abandoné por la vida que ahora habitaba. El taxi se detuvo frente al Hospital Mount Sinai. Pagué sin esperar cambio y entré en la realidad fluorescente del vestíbulo, dejando que la lluvia mojara el piso pulido. El vigilante me miró con desconfianza ante mi aspecto empapado, hasta que indiqué mi destino. Habitación 718, dije, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Sarah Williams. Consultó su computadora y luego asintió señalándome los ascensores. Mientras las puertas se cerraban y el ascensor comenzaba su ascenso, capté mi reflejo en el metal pulido, un hombre exitoso según todos los parámetros externos, pero en ese instante, completamente desprevenido para enfrentar lo que aguardaba 7 pisos arriba. El 7º piso resultó más silencioso de lo que esperaba. No había camillas apresuradas ni voces urgentes, solo el suave chirrido de zapatos ortopédicos sobre linóleo y conversaciones apagadas propias de lugares donde la vida y la muerte se tratan con cautela. Seguí los números de las habitaciones, cada paso se hacía más pesado que el anterior. 710, 712. 714, frente al 718, me detuve. A través de la puerta entreabierta, pude oír el suave pitido de monitores y el murmullo de una voz, no la de Sarah, sino la de un hombre. Toqué suavemente la puerta. La conversación cesó. Pasos se aproximaron y la puerta se abrió para revelar a un hombre de mi edad, con las sienes encanecidas y unos ojos cansados que se agrandaron al reconocerme. Alejandro Hayes, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Su voz no mostraba ni calidez ni hostilidad, solo una resignada aceptación. Asentí. He venido a ver a Sarah. Lo sé. Dio un paso atrás. Soy Marcos. El hermano de Sarah. Por supuesto, el tío Marcos, quien había esperado fuera de El Bellamy mientras Ethan entregaba su mensaje. Lo recordaba vagamente de Chicago, estaba en la universidad de posgrado en ese entonces, estudiando algo relacionado con las ciencias.
Nos habíamos visto solo en algunas reuniones familiares. Te estaba esperando, continuó Marcos, gesticulando hacia la cama donde una figura delgada yacía bajo mantas hospitalarias. Te daré un poco de privacidad. Se deslizó a mi lado, deteniéndose brevemente en mi hombro. No le queda mucho tiempo, dijo en voz baja. Cualquiera que sea lo que necesites decir, no lo demores. Entonces me quedé a solas con Sarah Mitchell. No, Sarah Williams, me corregí internamente. La mujer en la cama parecía a la vez dolorosamente familiar y totalmente extraña. El cáncer le había hundido los pómulos y apagado el rojo que recordaba en su cabello, ahora salpicado de canas y cortado de forma práctica contra la almohada. Pero sus ojos, esos permanecían inalterados, del mismo marrón profundo que en otro tiempo me miraba con tanta certeza y esperanza. Alex, dijo, con una voz que, aunque tenue, se mantenía firme. Estás empapado. Una frase tan típica de Sarah. No fue un «han pasado 30 años» ni un «por fin llegaste», sino una simple observación del presente. Miré mi traje arruinado, con gotas de agua cayendo al suelo del hospital. Caminé un rato, contesté. Después de que Ethan me encontró. Una pequeña sonrisa se dibujó en el borde de sus labios. Siempre ha sido terco. Lo heredó de su madre. Me acerqué, tomando la silla que Marcos había dejado junto a la cama. De cerca, pude ver cómo la enfermedad había trazado nuevas líneas en su rostro, surcos de dolor alrededor de los ojos, la piel translúcida. Sin embargo, en su mirada serena aún brillaba la esencia de Sarah, en la forma en que inclinaba levemente la cabeza al mirarme. Te ves exactamente como me imaginé, dijo. Exitoso. Distinguido. Extendió la mano para tomar un vaso de cubitos de hielo, y yo se lo pasé, rozando sus dedos brevemente. Las fotos no capturan del todo eso. ¿Ha visto fotos mías? Asintió, tomando un pequeño cubo de hielo. El Wall Street Journal. Forbes. Es difícil no notar el ascenso de Alejandro Hayes. No había amargura en su voz, solo un reconocimiento simple. Conseguiste todo lo que querías, ¿lo conseguí? La pregunta surgió sin invitación en mi mente. Sentado allí, junto a la mujer con la que había soñado una vida, mis logros se sintieron de repente vacíos, construcciones de ambición en lugar de verdadera realización. Sarah, comencé, pero ella alzó una mano para detenerme. No le pedí a Ethan que te encontrara para escuchar disculpas, dijo. Lo que pasó entre nosotros fue hace 30 años. Ambos tomamos decisiones. Pero mi decisión te hirió, dije, la verdad que había evitado durante décadas saliendo a la luz. Guardó silencio por un instante, meditando. Sí, finalmente admitió. Lo hizo. Pero ese no es el motivo por el que estás aquí. Esperé, observando cómo reunía su fortaleza. Estás aquí porque hay algo que necesitas saber, continuó. Algo que debí haberte dicho hace años. Miró más allá de mí, hacia la puerta. Marcos, ¿sigue Ethan en la cafetería? Me giré y vi que su hermano había regresado, flotando en el umbral. Sí, con Diana, confirmó. Estarán allí un rato. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente antes de desaparecer de nuevo. Sarah exhaló lentamente. Bien. Esto debe venir de mí primero. Se acomodó ligeramente, haciendo un esfuerzo que le dibujó un leve gesto de dolor. Ethan no es mi nieto, Alex. Él es mi nieto. La insistencia me confundió por un momento hasta que la comprensión estalló como un trueno. ¿Quieres decir, él también es tu nieto?, afirmó en voz baja. Tu hija, Rebecca, es su madre. Mi hija. Las palabras resonaron en mi mente, imposibles pero innegables. Tenía una hija. Una hija llamada Rebecca. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Tartamudeé, mi legendaria compostura hecha pedazos. Estaba embarazada cuando te fuiste, dijo Sarah simplemente. No lo supe hasta después. Y para entonces, ya habías dejado claro cuáles eran tus prioridades. La habitación se torció a mi alrededor mientras 3 décadas de elecciones se reordenaban en una devastadora nueva configuración.
Mientras yo construía Meridiano, asistía a galas, adquiría propiedades, yo había tenido un hijo. Una hija que creció, que ahora tenía su propio hijo. Debí habértelo dicho, admitió Sara. He cuestionado esa decisión tantas veces a lo largo de los años. Pero tú te transformabas en otra persona tan rápidamente, moviéndote en círculos tan alejados de nuestra vida. Se encogió de hombros. Me convencí de que era más amable dejarte ir por completo. ¿Dónde está ella?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Rebeca, ¿dónde está ahora? Una sombra cruzó el rostro de Sara. Ella y su esposo están en Londres. Médicos Sin Fronteras. Están volviendo, pero... Dejó la frase en el aire, ambos sabiendo lo que quedaba por decir. Tal vez no lleguen a tiempo. ¿Sabe de mí? Sara asintió. Nunca le mentí. Creció sabiendo quién era su padre, lo que hiciste. Conforme fue creciendo, de vez en cuando veía tu nombre en las noticias. Esbozó una leve sonrisa. Tiene tu cabeza para los números. Se graduó en Princeton y se convirtió en médica. Princeton. Mi alma mater. Una conexión que nunca había imaginado. ¿Y Ethan?, pregunté, recordando al niño sereno que me encontró con tanta determinación. Él tiene 11 años. Tan inteligente como pocos, la voz de Sara se suavizó con evidente orgullo. Rebeca y David lo dejaron conmigo mientras estaban en el extranjero. Ha sido mi pilar en todo esto. Me levanté de un salto, caminando hacia la ventana, donde la lluvia seguía azotando el cristal. Abajo, Manhattan continuaba su implacable ritmo, taxis, peatones, el flujo constante de una ciudad que nunca se detenía ante revelaciones personales. Apoyé mi frente contra el frío cristal, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de enterarme. Tengo una familia, dije, más para mí que para Sara. Una familia que nunca supe. Sí, respondió ella. Y han estado bien sin Alejandro Hayes, el financista. Hizo una pausa. Pero quizás podrían conocer a Alex, la persona. Si es que esa persona todavía existe. Me giré para mirarla, viendo más allá de mi propio asombro hacia la realidad de su situación. Aquella mujer, que había sido el centro de mi mundo, estaba muriendo. A pesar de todo, mi abandono, mi ausencia, ella se había esforzado por ofrecerme una conexión que yo no merecía. ¿Por qué decírmelo ahora?, pregunté. ¿Después de tanto tiempo? Los ojos de Sara se fijaron en los míos, sin titubear. Porque Ethan merece conocer a su abuelo. Porque Rebeca quizá te necesite algún día, incluso si ahora no lo cree. Respiró con dificultad. Y porque yo he llevado esto por demasiado tiempo. Es hora de que tú también lo lleves. El peso de sus palabras se posó sobre mí como un manto. Había pasado décadas construyendo una fortaleza de riqueza e influencia, creyendo que eso me hacía invulnerable. Pero sentado en esa habitación hospitalaria, frente a la vida que había continuado sin mí, reconocí lo que había sacrificado. No solo a Sara, sino a una hija que jamás conocí. Un nieto que tuvo el valor de buscarme. No sé cómo ser abuelo, confesé. Ni padre. Nadie lo es al principio, replicó Sara, con una voz suave pese a todo. Pero podrías aprender, si quisieras. Si yo quisiera. La simplicidad de la elección contrastaba con la complejidad de sus implicaciones. Mi mundo, antes sólido en juntas y adquisiciones, ahora se mostraba frágil, como una casa de naipes erigida sobre la vana base de una ambición desprovista de conexión. Los monitores junto a la cama de Sara pitaban de forma constante, marcando los preciosos segundos de su tiempo restante. Afuera, las luces de la ciudad se desdibujaban a través de las ventanas empañadas. Y en algún lugar de aquel hospital, un niño esperaba, un niño con mi sangre corriendo por sus venas y la determinación de Sara en sus ojos. Me gustaría conocerla, dije finalmente. A Rebeca. Y me gustaría conocer a Ethan. Si me lo permiten. La expresión de Sara se suavizó. No será fácil. Rebeca tiene su propia vida, sus propios sentimientos acerca de ti. Y Ethan, bueno,
él aún está descubriéndose a sí mismo. Extendió su mano, sus dedos fríos rozando los míos. Pero es un comienzo. Un comienzo. Tras 30 años avanzando sin pausa, se me ofrecía no una continuación, sino un inicio. Una oportunidad de conocer a la familia que había existido en paralelo a mi ascenso, vidas que no habían sido moldeadas por mi fortuna, sino por mi ausencia. Nunca debí irme, susurré, la verdad enterrada durante décadas saliendo a la luz. Sara apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Tal vez. O tal vez tenía que suceder así. Quizá todos necesitábamos convertirnos en quienes somos antes de que este momento pudiera tener sentido. Ella me ofrecía una absolución que no merecía. La clásica Sara, encontrando significado en circunstancias que otros solo verían como tragedia. Y mientras la miraba, aún bella en su fragilidad, me pregunté si tal vez tenía razón. Si tal vez esa colisión inesperada de nuestros mundos separados albergaba un propósito que trascendiera el arrepentimiento. ¿Te quedarás un rato?, preguntó, y en su voz no solo oía a la mujer moribunda en esa cama hospitalaria, sino a la joven que una vez me suplicó que regresara de Nueva York. Esta vez, mi respuesta fue distinta. Sí, dije, acomodándome nuevamente en la silla a su lado. Me quedaré. A la mañana siguiente, desperté en una silla desconocida, con el cuello rígido y la mente nublada. Por un instante desorientador, no pude ubicarme, esto no era mi dormitorio en el ático, con sus ventanales de piso a techo sobre Central Park. Luego oí el pitido constante de los monitores y recordé, el hospital, Sara, la revelación que había hecho tambalear mi mundo. Me quedé durante la noche, durmiendo a ratos mientras Sara reposaba. Ahora, en la pálida luz del alba filtrada por las persianas institucionales, observaba su respiración, superficial pero constante. Parecía en paz, las líneas de dolor suavizadas temporalmente por el sueño. Mi teléfono se había agotado hace horas. En algún lugar de la ciudad, Carolina probablemente estaba en modo crisis, intentando localizar a su CEO desaparecido de forma inexplicable antes de la presentación de la fusión con Thompson. Por primera vez en mi carrera, ya no me importaba. Un suave golpeteo interrumpió mis pensamientos. Marcos apareció con 2 tazas de café, ofreciéndome una sin palabras. El gesto parecía a la vez una ofrenda de paz y un reconocimiento de nuestra nueva y extraña realidad compartida. Gracias, dije, aceptando el amargo brebaje hospitalario con gratitud. Se sentó en una silla frente a mí, con la cama de Sara entre nosotros. Ethan está con Diana, mi esposa, en nuestro apartamento, explicó. Le dije que estabas aquí. Quiere volver a verte. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. El chico que me encontró en el Bellamy ya no era solo un niño audaz con un mensaje, sino mi nieto, un vínculo vivo con una hija que nunca conocí. ¿Él entiende?, pregunté finalmente. ¿Sabe quién soy para él? Marcos meditado la pregunta. Sabe que eres su abuelo biológico. Rebeca nunca lo ocultó. Pero conocer los hechos y comprenderlos son cosas distintas, especialmente para un niño. Me miró por encima de su taza de café. ¿Cuáles son tus intenciones aquí, Ayes? La pregunta era justa, incluso generosa, considerando las circunstancias. ¿Cuáles eran mis intenciones? Hace 24 horas, mi única preocupación había sido cerrar el trato con Thompson y finalizar la compra de mi yate para el verano en el Mediterráneo. Ahora, todo se volvía insignificante frente a la cama hospitalaria y las conexiones familiares que apenas comenzaba a comprender. No lo sé, admití. Esto es, nunca lo esperaba. Me quedé en blanco, atónito. La expresión de Marcos se suavizó ligeramente. Ninguno de nosotros lo esperaba. Sara decidió hace años que tú no formarías parte de este cuadro. Luego, el mes pasado, cuando los médicos le dieron el diagnóstico final, algo cambió. Miró a su hermana dormida. Empezó a hablar de asuntos pendientes, de cosas que debían resolverse antes de que ella. No terminó la frase. Debí haberlo sabido, murmuré. Debí haber estado allí. ¿Lo hubieras estado? La pregunta de Marcos no era acusatoria, sino directa. El Alejandro que recuerdo estaba decidido a conquistar Wall Street. Lo estaba, reconocí.
Y lo logré. Esas palabras me sonaban vacías. Guardamos silencio, mientras los monitores marcaban el tiempo con su ritmo incesante. Finalmente, Marcos habló de nuevo. Rebeca llega mañana por la mañana. De Londres a JFK, y luego directo aquí. Me miró fijamente. Ella sabe que te contactaron. Mi corazón se aceleró ante la idea de conocer a mi hija, una mujer adulta con una vida e identidad completamente separadas de la mía. ¿Y cómo se siente al respecto? La risa de Marcos fue breve y sin humor. ¿Qué piensas tú? Eres el extraño que se fue antes de que naciera. Me estremecí. Expuesto de esa forma, mis decisiones parecían no solo egoístas sino crueles. Viene por Sara, continuó Marcos. No para una gran reunión abuelo-hija. Para que quede claro. Asentí, reconociendo tanto la barrera como la advertencia implícita. Sara se movió, sus ojos parpadearon al abrirse. Parecía momentáneamente confundida, luego se concentró en mí con un reconocimiento que se desvaneció en una leve sonrisa. «Te quedaste», murmuró. Lo dije. Marcos se levantó. «Avisaré a la enfermera de que estás despierto», dijo, tocando la mano de su hermana con ternura antes de irse. Quedándome solo con Sara, sentí el peso de décadas de palabras no dichas entre nosotros. Pero fue ella quien rompió el silencio. «Hay una caja», dijo, con voz más fuerte tras que Marcos la ayudara a beber un poco de agua. «En mi apartamento. Cosas que he guardado para Rebeca a lo largo de los años. Y algunas tuyas, de antes». «¿Guardaste mis cosas?», pregunté, genuinamente sorprendido. Asintió. «No muchas. Unos pocos libros. Esa ridícula sudadera de Northwestern que tanto te gustaba. Algunas fotografías». Una sombra de su antigua sonrisa se dibujó en su rostro. Pensé que Rebeca quizás las quisiera algún día, para entender de dónde vino. La idea de que Sara hubiera preservado fragmentos de nuestra vida juntos mientras yo había borrado sistemáticamente todo rastro de ella de la mía hacía que algo se retorciera dolorosamente en mi pecho. «Quisiera que fueras allí», continuó. «Hay una llave en mi bolso». Señaló una pequeña bolsa sobre la mesita de noche. «La dirección está en mi licencia. Revísala, Alex. Ve lo que dejaste atrás». La petición era sencilla pero cargada de significado. Asentí, incapaz de rehusarle nada en ese instante. «Y», Alex añadió, con los ojos fijos en los míos. «Llama a tu oficina. No te traje aquí para destruir lo que has construido. Esa vida todavía es tuya». Aún en ese momento, ella pensaba en mi bienestar. La realización me avergonzó profundamente. Más tarde, tras ver a los médicos a Sara y verla volver a descansar, me encontré en un taxi amarillo rumbo a Brooklyn. Su apartamento estaba en Park Slope, una elegante casa adosada en una calle arbolada, mundos aparte de mi moderno ático en Manhattan. Me sentí notoriamente fuera de lugar en mi traje arrugado mientras subía las escaleras y usaba su llave. El apartamento era modesto pero acogedor, estanterías que forraban las paredes, muebles cómodos dispuestos para conversar en lugar de exhibir fotografías en cada rincón. Caminé despacio, asimilando las evidencias de la vida que Sara había construido sin mí. Había fotos de una joven que solo podía ser Rebeca, los rasgos de Sara fusionados con los míos en un rostro que evolucionó de la infancia a la adolescencia y luego a la adultez en decenas de imágenes. La vi graduarse de lo que debía ser la facultad de medicina, su boda con un apuesto de mirada amable, y múltiples retratos con Ethan, desde su niñez hasta su edad actual. Una familia. Mi familia. Existiendo todos esos años sin que yo lo supiera. En el dormitorio de Sara, encontré la caja que ella había mencionado, un viejo cofre de madera al pie de su cama. Dentro, recuerdos cuidadosamente preservados. Los primeros zapatos de Rebeca, galardones escolares, cartas, dibujos de la infancia. Más profundo en el cofre había objetos que reconocí de inmediato, mi sudadera de Northwestern, ahora suave por el paso del tiempo, libros que le había regalado a Sara, con dedicatorias vergonzosamente sinceras, fotografías de nosotros en tiempos felices, jóvenes y llenos de promesas junto al lago Michigan. En el fondo, había una pequeña cajita de
Terciopelo. Con manos temblorosas, la abrí para encontrar el anillo de compromiso que le había dado a Sara aquella noche nevada en Chicago, un diamante modesto que había ahorrado durante meses para comprar, nada comparable a las joyas extravagantes que ahora regalaba casualmente a acompañantes temporales. Me dejé caer en el borde de la cama de Sara, el anillo en la palma, y mi compostura se rompió por fin. Por primera vez desde el funeral de mi madre, hace 20 años, lloré, por los años perdidos, por la hija que creció sin mí, por el amor que descarté en pos de la riqueza y el poder. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Eventualmente, me reuní lo suficiente para hacer lo que Sara había pedido, llamé a mi oficina. Carolina contestó en el primer timbre, su voz tensa con preocupación profesional. Oficina de Alejandro Hayes, habla Carolina. Carolina, soy yo, dije, mi voz más áspera de lo habitual. Señor Hayes. La mezcla de alivio y frustración en su tono era evidente. ¿Dónde ha estado? El equipo de Thompson te espera, el consejo pregunta, y, necesito que borres mi agenda, interrumpí. Por la próxima semana, quizá más. Hubo silencio, y luego, ¿perdón? Emergencia familiar, dije, palabras que me resultaban extrañas al pronunciar. ¿Cuándo fue la última vez que usé esa frase? ¿Acaso alguna vez? Emergencia familiar, repitió Carolina lentamente. No sabía que tenía familia, señor Hayes. La simple observación me golpeó con fuerza. Por supuesto que ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Había construido mi vida en torno al singular yo, mis logros, mi fortuna, mi éxito. La idea de Alejandro Hayes como parte de algo mayor no existía en la narrativa que yo mismo había creado. Tampoco yo lo sabía, admití. Pero sí la tengo. Y ahora, ellos me necesitan. Tras colgar, me dirigí a la ventana del salón de Sara. Afuera, la vida en Brooklyn se desarrollaba con su propio ritmo, niños regresando de la escuela, vecinos saludándose, una pareja de ancianos caminando despacio tomados de la mano. La vida normal. La vida conectada. Todo aquello que había excluido sistemáticamente en mi ascenso a las alturas financieras. Pensé en Sara, recostada en aquella cama de hospital con la gracia y el coraje que siempre la habían definido. Pensé en Rebecca, cruzando océanos para despedirse de su madre. Pensé en Ethan, lo suficientemente valiente como para entrar en el Bellamy y confrontar a un extraño que, al menos por la sangre, era su abuelo. Durante 30 años, medí el éxito en adquisiciones y activos. Llené mi vida de posesiones en lugar de personas, convencido de que el logro podía sustituir la conexión. Ahora, rodeado de las evidencias de la vida rica que Sara había creado, la vida que debería haber incluido a mí, sentí el inicio de un cambio profundo en mi interior. No era exactamente arrepentimiento, aunque abundaba. Era algo más profundo, el reconocimiento de que el hombre en el que me había convertido estaba lejos del que pretendía ser. Que el camino elegido, tan seguro en su momento, me había llevado no a la realización, sino a un vacío elegante. Reemplacé cuidadosamente cada objeto en el cofre de madera, salvo una fotografía, Sara y yo en las orillas del lago Michigan, riendo frente a la cámara, su cabeza apoyada en mi hombro. Esa la guardé en mi cartera junto a la nota que Ethan había dejado en el Bellamy. Luego llamé a otro taxi. Era hora de conocer a mi nieto de verdad. El apartamento de Marcos estaba en un edificio de época en Brooklyn Heights, con vistas al horizonte de Manhattan a través del East River, un recordatorio diario de la grandeza y la distancia de la ciudad. Al pararme frente a la puerta, me di cuenta de que no tenía idea de cómo abordar este encuentro. ¿Debía ser formal? ¿Informal? ¿Qué se le dice a un nieto que ha vivido 11 años sin que supiera de su existencia? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Una mujer de 40 y tantos años, con ojos cálidos y una sonrisa cautelosa, apareció. Diana, me dijo Marcos. Debes ser Alejandro, dijo. Marcos nos avisó de tu llegada. Se hizo a un lado para dejarme entrar. Ethan está en la cocina. La seguí a través de un apartamento acogedor y lleno de detalles, pruebas de una vida bien vivida en cada rincón. Libros, instrumentos musicales, fotografías, dibujos infantiles pegados en las paredes. Tan diferente de mi ático minimalista,
con su arte cuidadosamente seleccionado por diseñadores de interiores. Y allí, sentado en una barra de cocina con un tazón de cereal y un libro, estaba Ethan. Me levantó la mirada, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «Hola de nuevo», dije, manteniendo una distancia respetuosa. Él me estudió con esa mirada directa que ya empezaba a reconocer. «¿Fuiste a ver a la abuela?» No fue una pregunta, pero respondí igualmente. «Sí». Me dijo, «sobre ti. Sobre tu madre». Ethan asintió, procesando la información. «Mamá podría enojarse», comentó. «No habla mucho de ti, pero cuando lo hace, tiene una mirada determinada». Podía imaginar esa mirada. La misma que Sara mostraba cuando elegí Nueva York en lugar de ella, cuando la ambición superó al amor. Tiene todo el derecho a estar enojada conmigo, reconocí. Pero aún me gustaría tener la oportunidad de conocerla. ¿Y a ti? Ethan reflexionó. Entonces, ¿por qué antes no quisiste saber de nosotros? Diana dejó de fingir desinterés. Se volvió, con los brazos cruzados, claramente interesada en mi respuesta a esa pregunta fundamental. Podría haber ofrecido excusas. Podría haber explicado que no sabía de ellos. Pero la verdad era más compleja, y este momento exigía nada menos. Tomé decisiones, dije lentamente, escogiendo mis palabras con cuidado. Hace 30 años decidí que el éxito, el que se alcanza con dinero y poder, era lo más importante. Más importante que tu abuela, a quien amé profundamente. Fijé mi mirada en la suya. Si hubiera sabido de tu madre, de ti, me gusta pensar que habría tomado decisiones distintas. Pero no puedo estar seguro. Ethan asimiló mis palabras con una madurez sorprendente. Así que elegiste ser rico en lugar de estar con la abuela. Sí, admití. Y fue el mayor error de mi vida. Pero ahora eres rico, observó, con la practicidad que suelen tener los niños. Te busqué en internet. Tienes avión propio. A pesar de todo, sentí una pequeña sonrisa asomarse en mis labios. Sí. Pero he descubierto que tener un avión no importa cuando no hay un destino que realmente valga la pena. Algo cambió en la expresión de Ethan, no fue una aceptación plena, pero quizás un atisbo de comprensión. Apartó su tazón de cereal y se puso de pie. ¿Quieres ver mi telescopio?, preguntó. Está instalado en la sala de visitas. Anoche, el tío Marcos y yo estábamos observando las lunas de Júpiter. La simple invitación resultó monumental. Me encantaría. Durante la siguiente hora, Ethan me mostró su colección de libros sobre el espacio, sus muestras de rocas meticulosamente etiquetadas, y su preciado telescopio. Mientras me explicaba la diferencia entre telescopios reflectores y difractors con el entusiasmo único de un niño de 11 años, me pregunté qué intereses habría desarrollado mi propia hija en su infancia. ¿Acaso Rebecca también se sintió fascinada por las estrellas? ¿Heredó mi afinidad por los números o el amor de Sara por la literatura? Eran preguntas que nunca me había atrevido a formular, piezas fundamentales de conocimiento que había dejado de lado. Durante la tarde, mi teléfono siguió sonando con mensajes del trabajo, pero por primera vez en décadas decidí no responder. En cambio, escuché a Ethan abrirse gradualmente, contándome sobre la escuela, sus amigos y su preocupación por su abuela. Ha estado enferma por mucho tiempo, confesó mientras nos sentábamos junto al telescopio. Pero casi todas las noches, en el hospital, ella me lee. Dice que las historias cobran más sentido cuando el tiempo es escaso. La sabiduría en esa observación, claramente heredada de Sara, me conmovió profundamente. ¿Cuántos cuentos antes de dormir me había perdido con mi propia hija? ¿Cuántos momentos de conexión había sacrificado por reuniones tardías y llamadas internacionales? Cuando Marcos regresó del hospital esa tarde, parecía sorprendido al encontrar a Ethan y a mí jugando ajedrez en la mesa del comedor. Su expresión era reservada pero no hostil, mientras aceptaba la invitación de Diana para cenar. Comimos juntos en un ambiente de cautelosa cordialidad, con Ethan actuando de puente natural entre nosotros, adultos, y nuestras complicadas emociones. El vuelo de Rebecca aterriza a las 8:40 mañana por la mañana, comentó Marcos al terminar la comida. Ella irá directo al hospital.
Asentí, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de conocer a mi hija por primera vez. Me gustaría estar allí, si es aceptable. Marcos y Diana intercambiaron miradas. Eso debe ser decisión de Rebeca, dijo suavemente Diana. Quizás podrías esperar en algún lugar cercano hasta que ella haya estado con Sara. Era un límite razonable, y lo acepté sin discusión. Mientras me preparaba para irme, Ethan se acercó con una pequeña roca en la mano. Esto es un fragmento de meteorito, dijo, ofreciéndomelo. Uno real. Lo conseguí en mi cumpleaños el año pasado. Puedes quedártelo si quieres. La abuela dice que tener algo sólido ayuda cuando todo se siente inestable. El gesto simple, un niño prestando algo preciado para aliviar la angustia de un adulto, me humilló por completo. Acepté el meteorito con cuidado. Gracias, Ethan. Lo cuidaré bien. Él asintió solemnemente. Lo sé. Pareces de los que cuidan las cosas. Aquella noche, en mi solitario ático, con vistas espectaculares que ya no se sentían tan vacías, sostuve el meteorito en mi palma, ese fragmento del cosmos que había viajado distancias inimaginables para llegar a la Tierra, tal como yo había recorrido el vasto abismo entre la vida que elegí y la que dejé atrás. Hice llamadas para posponer reuniones, coordinando con mi director de operaciones sobre cómo manejar la fusión con Thompson en mi ausencia. Envié correos a mis abogados para preparar documentos específicos. Contacté a mi médico personal para un favor extraordinario. Cada llamada era un paso hacia algo indefinido, pero que sentía imperativo perseguir. Dormí inquieto, soñando con Sara como era en Chicago, vibrante y desafiante, con ojos llenos de posibilidades. En el sueño, ella leía a una niña pequeña con mi cabello oscuro y su sonrisa, mientras yo observaba a distancia, incapaz de acercarme. La mañana llegó con cielos grises y una suave lluvia, el clima perfecto para el día que se avecinaba. Me vestí cuidadosamente, optando por un traje sencillo que transmitiera respeto sin ostentación, en lugar de mi habitual armadura a medida. En el último momento, guardé el meteorito de Ethan en el bolsillo. La cafetería frente al Hospital Mount Sinai estaba llena de personal médico y visitantes buscando un café y un respiro. Escogí una mesa en un rincón con vista a la entrada del hospital, pedí café negro y esperé. A las 9:32 en punto, un taxi se detuvo y una mujer emergió, alta y esbelta, con el cabello rojizo de Sara cortado en un práctico bob. Vestía ropas arrugadas por el viaje y llevaba una mochila desgastada en lugar de equipaje de diseñador. A lo lejos, reconocí mis propios rasgos en la firmeza de su mandíbula, la línea recta de su nariz. Rebeca. Mi hija. Una extraña portadora de mi ADN y del espíritu decidido de Sara. Ella pagó al conductor y se dirigió al hospital sin dudar, una mujer que sabía exactamente a dónde tenía que ir. Yo permanecí en la cafetería, respetando el límite que Marcos y Diana habían establecido, dándole tiempo a mi hija para estar con la madre que la crió sola. Pasó 1 hora. Luego 2. Pedí más café, rechacé comida y esperé. Mi teléfono vibró periódicamente con mensajes de la oficina, pero lo silencié. Nada allí podía ser tan importante como lo que sucedía al otro lado de la calle. Poco después del mediodía, sonó mi teléfono desde un número desconocido. Contesté de inmediato. Señor Hayes, habla Marcos. Rebeca desea verle ahora. El corazón me latió con fuerza mientras cruzaba la calle y entraba al hospital. En el ascensor, toqué el meteorito en mi bolsillo, sintiendo consuelo en su solidez, tal como Ethan había sugerido. La habitación 718 se mostraba diferente de alguna manera, la atmósfera cargada de emoción y de una historia tácita. Sara estaba despierta, aunque claramente más débil que el día anterior, su respiración más laboriosa. Junto a su cama, Rebeca se erguía con una postura protectora, la mirada reservada mientras entraba. De cerca, el parecido era aún más sorprendente. Tenía mi estatura y complexión, el color de Sara, y una presencia enteramente suya, segura y comedida, con el porte de alguien acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte. Rebeca, dije, su nombre sonando a la vez extraño y precioso. Gracias por recibirme. Ella asintió una sola vez, sus ojos analizando cada detalle de mi semblante. Mamá insistió. Su acento,
con tintes británicos, me sorprendió, un recordatorio de lo lejos que su vida había tomado rumbos propios. Sara tomó la mano de su hija. «Becky», dijo suavemente. «Denos un momento». Rebecca vaciló, luego se inclinó para besar la frente de su madre. «Saldré un momento». Pasó de largo sin más palabras, dejando tras de sí el aroma del viaje y el antiséptico. Cuando la puerta se cerró, la expresión de Sara se suavizó. «Siempre has sido protectora conmigo. Incluso de niña». Me acerqué a la silla junto a la cama, alarmado al notar lo débil que parecía. Comparada con ayer. «Es extraordinaria», dije sinceramente. «Hiciste un trabajo admirable, Sara». «No fui sola», replicó. «Fue un esfuerzo de toda una comunidad, Marcos, Diana, mi madre hasta que falleció, amigos que se convirtieron en familia. Rebecca nunca le faltó amor. Para un padre, pensé, el reconocimiento era punzante y doloroso». «Puede que nunca te perdone», continuó Sara, con la franqueza que siempre la caracterizó. «Debes estar preparado para esa posibilidad». Asentí, aceptando esa realidad. «No espero el perdón. Pero me gustaría tener la oportunidad de conocerla. De ser de utilidad para ella y para Ethan, en lo que consideren adecuado». Sara me observó con intensidad, a pesar de su débil fuerza. «Has cambiado». «No lo suficiente», admití. «Aún no. Pero lo intento». Se movió ligeramente, haciendo un esfuerzo que le dibujó un leve gesto de dolor. «El tiempo se agota para mí, Alex. Pero no para ti, ni para ellos. Pase lo que pase, recuerda que las relaciones no se construyen con grandes gestos. Se construyen mostrando presencia, día tras día. Como tú lo hiciste», dije suavemente. «Como yo no lo hice». Ella no me contradijo, y su honestidad era una gracia en sí misma. Cuando Rebecca regresó, trajo café para ambas, una pequeña tregua que acepté con gratitud. Nos sentamos a ambos lados de la cama de Sara, los tres juntos por vez primera y quizá única, unidos por la preocupación por la mujer que era el centro de todo. «Ethan dice que eres CEO», comentó Rebecca eventualmente, rompiendo el incómodo silencio. «Sí. Inversiones Meridiano». Ella asintió. «Ha estado investigándote. Lo hace cuando intenta comprender algo complicado. Es un niño extraordinario», ofrecí. «Tú y tu esposo deben estar muy orgullosos». Un destello de algo, ni del todo calidez, ni hostilidad, cruzó su rostro. «David y yo somos muy afortunados». Vaciló, luego añadió, «Mamá dice que no sabías de mí». «Hasta ahora». «No», confirmé. «Pero eso no excusa mi ausencia. Dejé a tu madre sabiendo que teníamos un compromiso. Esa elección lo desencadenó todo». Rebecca asimiló mis palabras, con expresión pensativa. «Yo solía imaginar confrontarte algún día. Preparé discursos, ensayé preguntas». Esbozó una sonrisa triste. «Pero ahora que estás aquí, nada de eso parece tan importante como pensaba». «¿Qué es lo que importa?», pregunté. Ella miró a su madre, luego volvió a mí. «Hacer que sus últimos días sean lo más pacíficos posibles. Asegurarnos de que Ethan se sienta seguro. El pasado es solo eso, pasado». Era el pragmatismo de un doctor, enfocarse en lo que se puede ayudar, no en lo que no se puede cambiar. Reconocí la sabiduría en esas palabras, aunque una parte de mí anhelaba la confrontación que Rebecca alguna vez imaginó. Tal vez yo necesitara el castigo más de lo que ella necesitaba impartirlo. Al caer la tarde, los tres establecimos una tensa tregua. Hablamos principalmente de Sara, compartiendo recuerdos que a veces coincidían, a veces provenían de capítulos totalmente distintos de su vida. Rebecca fue revelando poco a poco fragmentos de su infancia, de su carrera médica, de su vida con David en Londres. Yo escuchaba con avidez, recogiendo esos detalles como preciadas gemas. Cuando Sara se durmió, Rebecca y yo nos trasladamos a la pequeña sala de espera en el pasillo. Ella aceptó el café que le ofrecí de la máquina expendedora, su cansancio evidente en las sombras bajo sus ojos.
Los médicos dicen que ya no le queda mucho, dijo en voz baja. Días, tal vez solo horas. Asentí, con la garganta apretada. Lo siento. Por todo. Ella me observó, sus ojos fijos en la taza. ¿Qué esperas de nosotros, señor Hayes? ¿Después de que ella se haya ido? La formalidad me dolió, pero comprendí. Lo que ustedes estén dispuestos a dar, respondí sinceramente. Una oportunidad de conocerlos. De ser abuelo de Ethan de la manera que consideren apropiada. No espero asumir un rol que no me he ganado. Rebecca meditó, con expresión recatada pero no hostil. Necesitaré tiempo. Para pensar en lo que eso significaría. Para discutirlo con David. Por supuesto, asentí rápidamente. Lo entiendo. Un leve destello de sonrisa, tan parecido a la de Sara, se dibujó en su rostro. No, aún no lo entiendes. Pero tal vez algún día lo harás. No era perdón. Ni siquiera aceptación. Pero era una puerta entreabierta, y por ahora, eso bastaba. Sara falleció una mañana de jueves, justo cuando el alba despuntaba sobre Nueva York. La sala estaba en silencio, salvo por los últimos y vacilantes pitidos del monitor y los suaves sonidos del duelo. Rebecca sostenía una de las manos de su madre, yo la sostenía con la otra. Marcos estaba al pie de la cama junto a Diana, su presencia un ancla firme en la tormenta emocional. Se ha ido, dijo el doctor suavemente tras confirmar lo que ya sabíamos. El mundo no se detuvo. El tráfico seguía fluyendo por la Quinta Avenida. El personal del hospital continuaba con su rutina sin detenerse. En alguna parte del edificio, un niño nacía, una vida comenzaba mientras la de Sara terminaba. El ciclo implacable que no espera a nadie, ni siquiera a los multimillonarios que se creen inmunes a sus verdades más simples. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de arreglos y emociones crudas. Me mantuve al margen mientras Rebecca y Marcos organizaban los detalles del servicio fúnebre, ofreciendo apoyo económico que fue cortésmente rechazado. Lo comprendí, ellos habían manejado todo sin mí durante décadas, aceptar mi dinero ahora se sentiría como traicionar la independencia que habían forjado. En cambio, me centré en estar presente en lo que podía. Pasé tardes con Ethan, escuchando sus relatos sobre Sara y respondiendo a sus cada vez más directas preguntas sobre mi vida y por qué había estado ausente. Organicé días libres para empleados clave de Meridiano que quisieran asistir al servicio. Me senté en silencio en el apartamento de Sara mientras Rebecca revisaba las pertenencias de su madre, estando disponible si me necesitaban pero sin intrometerme. El funeral se celebró en una pequeña iglesia episcopal de Brooklyn, de la cual Sara había sido miembro. Me sorprendió la cantidad de gente que asistió, exalumnos de sus años como profesora de literatura, vecinos, colegas, amigos de cada etapa de su vida. Cada persona tenía una historia sobre la generosidad de Sara, su perspicacia, su bondad inquebrantable. Mientras escuchaba, comprendí lo poco que realmente conocía a la mujer en la que se había convertido. Rebecca habló con belleza, manteniendo una compostura notable al relatar el amor de su madre por la literatura, su dedicación a sus alumnos, su alegría por ser abuela de Ethan. Marcos compartió recuerdos de su infancia y el apoyo incondicional de Sara a lo largo de sus propias dificultades. Varios colegas y exalumnos de Sara ofrecieron conmovidos homenajes. Me senté en la última fila, observador más que participante, plenamente consciente de mi condición de extraño e íntimo a la vez en esa reunión. Cuando el servicio terminó, me dirigí discretamente al cementerio para el sepelio, permaneciendo a una distancia respetuosa mientras la familia se reunía alrededor de la tumba. Más tarde, en la recepción en el apartamento de Marcos y Diana, observé a Rebecca desplazarse por las estancias, aceptando condolencias con gracia y vigilando con atención a Ethan. Su esposo David, un hombre alto de porte afable, se mantenía cerca, con la mano posada protectora en la parte baja de su espalda. Es extraordinariamente fuerte, comenté a Marcos mientras estábamos junto a la ventana, observando a Rebecca consolar a una de las colegas de edad avanzada de Sara. Siempre lo ha sido, asintió él. Lo heredó de Sara. Tomó un sorbo de café. Y de ti, supongo. El reconocimiento, la primera vez que alguien asociaba directamente las cualidades de Rebecca a mi ADN, me tomó desprevenido.
Marcos notó mi expresión. Mira, Hayes, nunca seré tu mayor admirador. Lo que le hiciste a Sara. Sacudió la cabeza. Pero ahora estás aquí. Y Rebeca necesita familia más que nunca, aunque no lo admita. Me gustaría formar parte de sus vidas, dije con cuidado. Si es que me aceptan. Eso depende de ellos. Vaciló, luego añadió, pero Sara lo quería. Al final, ella fue clara al respecto. El hecho de que Sara hubiera abogado por mi inclusión, incluso después de todo, era una gracia que no esperaba ni merecía. Cuando la recepción comenzó a concluir, Rebeca se me acercó, con David a su lado. Volveremos a Londres la próxima semana, dijo. David debe regresar a atender a sus pacientes, y yo debo presentarme en la sede de Médicos Sin Fronteras. Asentí, intentando disimular mi decepción. Por supuesto, ellos regresarían a sus vidas completamente separadas de la mía. Ethan se quedará con Marcos y Diana hasta terminar el curso escolar, continuó. Luego se unirá a nosotros en Londres para el verano. Lo entiendo, respondí, aunque la idea de perder ese tenue vínculo con mi recién encontrada familia me dolía. Agradezco el tiempo que me han permitido compartir con él estos últimos días. Rebeca intercambió una mirada con su esposo, una comunicación tácita pasó entre ellos. David asintió levemente en señal de aliento. Pensamos, dijo cuidadosamente, que quizás te gustaría visitarnos. En Londres. Una vez que nos instalemos. La invitación, inesperada y tímida a la vez, me pareció monumental. Me encantaría, respondí, con la emoción apretándome la garganta. Y hasta entonces, añadió David con su característico acento británico, quizá podrías pasar tiempo con Ethan aquí. Si tu agenda lo permite. Lo haré posible, respondí de inmediato. La expresión de Rebeca se mantuvo recatada, pero algo en su postura se suavizó ligeramente. Él necesita estabilidad ahora. Consistencia. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Su mirada fue directa, tan similar a la de Sara en su honestidad inquebrantable. Porque eso no ha sido precisamente tu fuerte, históricamente hablando. La observación era justa, y no la rebatí. Estoy aprendiendo, dije simplemente. Y me gustaría tener la oportunidad de demostrártelo. La semana siguiente trajo cambios significativos. Rebeca y David regresaron a Londres tras una despedida llena de lágrimas con Ethan. Establecí una nueva rutina, reorganizando mi horario laboral para dedicar tiempo regular a mi nieto. 3 tardes a la semana, saldría temprano de la oficina para recogerlo después de la escuela, ayudándolo con la tarea, visitando museos o simplemente caminando por las calles mientras él compartía sus pensamientos con sorprendente sinceridad. Los fines de semana, con la cautelosa aprobación de Marcos y Diana, lo llevaba a paseos más largos, al planetario Hayden para alimentar su pasión por la astronomía, a partidos de béisbol donde animábamos a los Mets, a elección de él, no mía, a la playa cuando la primavera se convertía en un verano incipiente. Cada interacción era una revelación, un vistazo a la vida familiar que jamás había experimentado. La mente de Ethan funcionaba de formas fascinantes, analítica en un momento, creativa y desbordada al siguiente. Abordaba el mundo con una curiosidad genuina, planteando preguntas que yo nunca me había atrevido a formular. ¿Por qué el cielo es más oscuro en lo alto que en el horizonte? ¿Por qué los rascacielos tienen formas diferentes? ¿Por qué algunas personas visten traje todos los días, a pesar de lo incómodo que resulta? Esta última pregunta, formulada mientras lo recogía con mi atuendo habitual, me llevó a pasar mi primer viernes en décadas en jeans y suéter, caminando por Central Park mientras Ethan me explicaba con entusiasmo experto los patrones migratorios de los patos. Mis colegas en Meridiano notaron el cambio en mí, no solo por el ajuste de horario, sino por un cambio fundamental en la perspectiva. Las reuniones del consejo, que antes consumían mi atención, ahora se volvían tediosas al interferir con el tiempo que había prometido a Ethan. Las oportunidades de inversión que solía perseguir agresivamente se evaluaban ahora no solo por su potencial de beneficio, sino también por sus implicaciones éticas. «Estás diferente», comentó Carolina una tarde cuando me preparaba para salir temprano. «Estoy tratando de serlo», respondí con sinceridad. La transformación no fue instantánea.
Viejos hábitos resurgían en momentos de estrés. Hubo días en que emergencias laborales me forzaban a cancelar encuentros con Ethan. Cada cancelación se sentía más dolorosa que la desilusión. Hubo noches en las que, recostado, me preguntaba si era capaz de ser el abuelo, el padre, que mi nueva familia merecía. Pero perseveré, impulsado por el recuerdo del consejo final de Sara: las relaciones no se construyen con gestos grandilocuentes, sino con la presencia constante, día tras día. 6 semanas después del funeral, recibí un correo de Rebecca, breve pero sin hostilidad, con fechas para su visita de verano a Nueva York antes de que Ethan se uniera a ellos en Londres. Adjuntó unas cuantas fotografías de su vida allí: su casa adosada en Hampstead, a David en su clínica pediátrica, a Rebecca con colegas de Médicos Sin Fronteras. Pequeñas ventanas al mundo que habitaban. Respondí con algunas de mis fotografías: Ethan en el Museo de Historia Natural, los dos intentando volar una cometa en Prospect Park de Brooklyn, su proyecto de feria de ciencia sobre las lunas de Júpiter que había ganado el primer premio. Con cada intercambio, el tono se volvía ligeramente más cálido, un poco menos formal. Cuando Rebecca y David llegaron a Nueva York a finales de junio, nuestra primera cena juntos fue incómoda pero no hostil. Para su segunda semana, habíamos establecido una relación tentativa, encontrando puntos en común en nuestra preocupación compartida por el bienestar de Ethan y, sorprendentemente, en nuestros ámbitos profesionales. El trabajo de Rebecca en medicina internacional ocasionalmente coincidía con las iniciativas filantrópicas de Meridiano. «Ha sido bueno para él», reconoció Rebecca una noche mientras veíamos a Ethan y a David examinar constelaciones a través del telescopio que instalé en la terraza de mi ático. «Habla de ti todo el tiempo en nuestras videollamadas». «Él ha sido bueno para mí», respondí con sinceridad. «Me ha dado más de lo que merezco». Ella me miró con expresión pensativa. Mamá creía que las personas podían cambiar. Incluso al final, ella mantenía ese optimismo fundamental. Era extraordinaria, dije. Debí haberlo notado hace 30 años. Rebecca asintió, aceptando ese reconocimiento tardío sin comentarios. Tras un instante, añadió: David y yo hemos estado discutiendo la educación de Ethan. Hay una excelente escuela internacional en Londres con un fuerte programa de ciencias. Allí prosperaría, asentí, ocultando mi desilusión al recordar que su hogar definitivo estaba al otro lado del océano. Pero, continuó con cautela, también hemos considerado que mudarlo de inmediato tras perder a Sara podría ser demasiado cambio de una sola vez. Hizo una pausa. Estamos contemplando quedarnos en Nueva York por un año. A David le han ofrecido una posición de visitante en el Columbia Presbyterian, y Médicos Sin Fronteras tiene una oficina de coordinación aquí. Una chispa de esperanza se encendió en mí, pero mantuve la compostura. Eso suena como una oportunidad maravillosa para todos ustedes. Eso significaría, añadió, mirándome fijamente, que Ethan podría seguir viéndote con regularidad. Si eso es lo que deseas. Lo es, afirmé con firmeza. Muy claramente. Ella asintió, confirmando una decisión privada. Necesitaríamos ayuda para encontrar un lugar donde vivir. Escuelas que Ethan pueda considerar. Claro que puedo ayudar con eso, ofrecí, ya catalogando mentalmente posibilidades. No económicamente, aclaró rápidamente. No necesitamos ni queremos tu dinero. Pero tu conocimiento de la ciudad nos sería útil. Era un límite que respetaba. Por supuesto. Lo que ustedes se sientan cómodos aceptando. Esa noche, mientras la familia se preparaba para regresar al apartamento de Marcos y Diana, Ethan se me acercó con esa franqueza tan característica. Mamá dice que quizá nos quedemos en Nueva York, dijo. Por mi culpa. Porque quieren lo mejor para ti, corregí suavemente. Eso es lo que hacen los buenos padres. Él reflexionó. ¿Te habrías quedado en Chicago? Si hubieras sabido de mamá. La pregunta, inocente pero penetrante, exigía total honestidad. No lo sé, Ethan. Me gustaría pensar que sí. Pero el hombre que era entonces tomó decisiones que el hombre que soy ahora lamenta. Asintió, asimilando la diferencia. La gente puede cambiar, ¿no? La abuela siempre decía eso. Tu abuela era muy sabia, dije, con la voz cargada de emoción.
Ethan sacó de su bolsillo una pequeña roca, el mismo meteorito que me prestó meses atrás. Puedes quedártelo ahora, dijo. Creo que ya no te sientes tan inestable. La simple observación, tan infantil y, sin embargo, tan profunda, me conmovió profundamente. Acepté el meteorito, ese fragmento del cosmos que había viajado tan lejos, al igual que yo había recorrido el abismo desde el aislamiento hasta la conexión. Gracias, dije. Siempre lo cuidaré. Esa noche, en mi ático ya no tan vacío, me paré junto a la ventana mirando la ciudad que había conquistado profesionalmente mientras fracasaba en lo personal. El meteorito reposaba en mi palma, sólido y real, un recordatorio de que algunos viajes cruzan distancias inimaginables, de que algunos encuentros cambian paisajes para siempre. Pensé en Sara, quien me amó lo suficiente como para dejarme ir y tuvo la generosidad de traerme de vuelta. Pensé en Rebecca, tan ferozmente independiente pero dispuesta a considerar un lugar para mí en la vida de su familia. Pensé en Ethan, ofreciéndome sabiduría y aceptación con la directa gracia de un niño. Mi transformación estaba lejos de completarse. Habría tropiezos y retrocesos, viejos patrones resurgiendo en momentos de tensión. El daño de 30 años no se podría deshacer en cuestión de meses. Pero, por primera vez en décadas, avanzaba hacia algo en lugar de alejarme, hacia la conexión, hacia la familia, hacia el hombre que siempre tuve el potencial de ser. Afuera, Manhattan seguía su incesante danza de luces y ambición. Pero su canto ya no me tenía cautivo. Había descubierto, a través de la pérdida y una redención inesperada, que la verdadera riqueza no reside en las adquisiciones o logros, sino en el coraje de volver a empezar, de estar presente, día tras día, para quienes importan. Al colocar el meteorito cuidadosamente sobre la mesita de noche, hice una promesa silenciosa a Sara, a Rebecca, a Ethan y a mí mismo: esta vez, lo haré bien. Esta vez, me quedaré.